iniciar en este día. Buenos días a las personas que están aquí presentes, las que nos ven a través del audio, a través de esta señal de internet. Dios me los bendiga. Dios trae un mensaje a tu vida que se titula La transformación del creyente. Cuando tú vienes a los pies del Señor, traes un cassette bien grueso, de esos VHS, de todo el historial tuyo, de tu familia paterna, materna, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, costumbre y tradición. Por eso explicábamos el otro día que cuando Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra, salte de tu parentela y salte de la casa de tu padre, porque entonces te voy a bendecir. Primero se fue Taret y después, cuando se separó Lot, comenzó Dios a bendecir a Abraham. Después que se separó Lot, o sea, ya después que se le cortó el cordón al último familiar, Dios comenzó a bendecir a Abraham. Pero si Dios dice que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, Dios también quiere bendecirte a ti. Pero nada más que debes de dejarte conducir, que transformes esa mentalidad que has traído por tantos años, a que sea renovado a la mente de ¿quién? A la mente de Jesucristo. Mira, vamos al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo capítulo 3. Dice el título, predicación de Juan Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista, prediciendo en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la misma palabra que el Señor ha traído para Nacajuca. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice más abajo, versículo 3, pues este es a quien del que habló el profeta Isaías. Versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía, generación de víboras, generación de víboras. Mira con qué autoridad se paraba Juan el Bautista para decirle a estas personas. Vamos al libro de Mateo capítulo 23. Por eso es necesario que tú transformes tu mente, cambies ese cassette, ese VHS, porque ahora metas un CD. Ahí va a traer más información, pero ahora va a ser de la palabra de Dios, de Jesucristo, porque Jesucristo es vida. Mateo capítulo 23, ¿ya lo tienes? Dice aquí, dice el título, Jesús acusa a quién. Los comenzó a señalar. Dice en el versículo del 1 al 4, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Le habló a la gente, pero también le hablaba ¿a quién? A sus discípulos. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea que fueron estas personas, unas personas muy creídas, que nada más les gustaba mandar, pero no les gustaba recibir órdenes. Allá afuera hay muchas personas así, y dentro de la iglesia de Jesucristo también hay personas que les gusta nada más mandar, pero no les gusta recibir órdenes.
¿Y cómo les llama Jesús a este tipo de personas? Sea de adentro o sea de afuera, les llama escribas y fariseos. Le dice, mira, en el versículo 9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de ustedes, sea vuestro siervo. Como dijo, el que es mayor de ustedes, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y después de decirles esto, les dice otras palabras de confrontación a este tipo de personas. Ay de vosotros, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 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 7 veces lo señaló Jesús y le removió a estas personas el intestino religioso, porque no son personas como el tipo de hoy que nomás señalan, es que esto se debe de hacer así, se debería hacer allá, es que yo opino. Nadie te pidió la opinión a ti. Tú lo que tienes que hacer es obedecer. Por eso Jesucristo los confrontó. Por eso nosotros los tenemos que confrontar al día de hoy a este tipo de personas, porque estas personas son muy sabiondas. Y mira lo que dice la palabra, ¿sí? Mira lo que dice la palabra, 7 veces se los dijo. ¿Aguantarías tú que una persona te diga, Fernanda, eres una hipócrita? ¿Será que le ibas a aguantar? Todo el sistema religioso se le vino a Jesús. Por eso lo querían matar, porque veían las señales que ellos no podían hacer. Veían las señales que ellos no podían hacer, y por eso tenían envidia. Por eso decían, Jesús, el hijo del carpintero, un chamaco de 30, 32 años, ¿cómo es posible que yo de 60 años, maestro de la ley, sí, me venga a enseñar un chamaco? El jovencito le dijo al maestro Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, porque lo que es de la carne, carne es. Nicodemo, tú viniste de una relación sexual. Yo no vine de una relación sexual, yo vine por el Espíritu. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y le volví a decir, no te he dicho que debes de nacer de nuevo. Por eso, para que tú empieces a nacer de nuevo, tienes que cambiar tu mente, sacarte ese caser y tradición. Pero es que mi papá dice, pero es que la tradición de mis padres, eso no te va a ayudar, hijo, para la salvación. Eso te va a ayudar, pero para irte a otro lado. Mira las veces que le dijo, que Jesús los confrontó. Versículo 13. Ay de vosotros, escribas de fariseos hipócritas. ¿Por qué se los dijo? Porque cierras el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entras, ni entráis ustedes, ni dejas entrar a los que están entrando. Uchi, no vayas para allá. No vayas para allá, es que dicen que ahí saltan, que ahí alaban muy fuerte al Señor. Es un desorden. Tu vida y mi vida antes de venir a Jesús era un desorden. En Génesis 1 habla que la tierra estaba desordenada, pero cuando venimos a los pies del Señor, la comenzamos a ordenar, no de la noche a la mañana, sino hay un proceso. Pero este tipo de personas querían la solución rápida. Por eso le dice Jesús, es que ni entran ustedes, bocones, pero tampoco dejan entrar las personas. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, y como pretexto haces largas oraciones.
por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más, hijo del infierno, que ustedes. Versículo 16. Ay de vosotros, guías de ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que sacrifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y deja lo más importante de la ley. ¿Cuál era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Ellos querían hacer justicia, hacer misericordia, pero aquí dice que no diezmaban, no ofrendaban. Dice, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpian primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos. Traen su ornamento, como el día de hoy, bien muy vestidos, desde los pies hasta la cabeza, hasta el chuchuluco que se ponen en la cabeza, como el tiempo de aquellos días, ¿sí? Pero por dentro era puro uniforme. Pero ¿cómo les enseñaba el Señor? Dice, ay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos ¿de qué? Y de toda inmundicia, un cochinero, una puerqueza. ¿Cuántas personas tenemos nada más que tienen la apariencia de piedad? Es pura apariencia, pero por dentro el Señor les llama, Jesucristo les llamó inmundicia. No te tiene por qué enojar esto a ti, ni a las personas que nos ven por internet. Esto dice la Biblia. Lo que pasa es que el pueblo perece por falta de conocimiento, porque no busca. Versículo 28. Dice, así también ustedes, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos ¿de qué? De hipocresía. En este tiempo final, en estos últimos tiempos, Dios está rompiendo toda la anarquía que se levantó desde los tiempos de Jesús, desde los tiempos de los fariseos y los saduceos, porque se está destruyendo a cuántas personas han engañado y no les han hablado conforme a la palabra de Dios. Se dicen que son los encargados de la Iglesia Universal y lo que menos hacen es enseñar al pueblo, y Dios se los va a jalar, como se lo explicaba ayer. ¿Por qué? Porque mucha gente, por culpa de ellos, se ha ido al infierno, porque no les han hablado la verdad. Tienen miedo, están comprados, y son personas que Dios no las puso. Por eso te decimos a ti, trae la Biblia
Pastor, ¿por qué yo traigo una Biblia católica? No importa, tráela si no estamos enojados con las Biblias católicas. No estamos enojados. Es necesario que tú las traigas. Versículo 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Versículo 33, cierra. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo estaréis? Dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿De quién? ¿Del infierno? Entonces lo hay. Entonces, ¿por qué lo niegan ellos? Hace, no sé, 5 o 6 años que Juan Pablo II dijo públicamente que no había término medio, que no había purgatorio, que no había limbo, sino el cliente pasa directo. Pero ¿durante cuántos años, cuántas décadas, cuántas generaciones estuvieron engañando al pueblo? Pero ahora lo tuvieron que decir. ¿Por qué? Porque mucha gente se está saliendo y está conociendo la verdad. Porque Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Pero libre de qué? Del engaño del diablo, del engaño del diablo. Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Por eso el día de hoy el Señor quiere obreros aprobados, discípulos aprobados. Dice, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis sus cuerpos en sacrificio vivo, quiere decir en ayuno, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que comprobéis. Y tú lo que vas a comprobar, que Dios te llamó para ser un ministro antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que compruebes que tú tienes autoridad, para que compruebes que en Jesús tú tienes poder para deshacer las obras del diablo. Porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Y el poder se ejerce, el poder se ejerce, el poder se ejerce. Entonces quiero decirte la definición de la palabra transformar. Del vocablo griego metamorfo, que significa cambiar a otra forma. Del vocablo griego metamorfo, que significa cambiar a otra forma. Tú y yo lo que tenemos que cambiar es la mentalidad que teníamos antes de venir a Jesús. Ahora ya como cristianos, de tener los pensamientos, de tener lo que el Señor manda, empezar a quitar esos argumentos que el enemigo te pone para que tú no te prepares, hijo. Dijo la palabra. Más adelante lo vamos a ver. Hay una ley de Dios que dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las naciones, ¿sí? Y aquí en el continente americano hay una nación que se llama México, hay un estado que se llama Tabasco, hay un municipio que se llama Nacajuca. A ti y a mí nos tocó transformar a Nacajuca con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, dice, Dios lleva a cabo la transformación del creyente en dos formas. Anota, Dios lleva a cabo la transformación del creyente en dos formas. Una es renovando su mente. Que tú vengas nada más los miércoles y los domingos a la enseñanza.
miércoles y domingo a la enseñanza. Esa es una. Y la otra es por medio del discipulado. La segunda es por medio del discipulado. En esta iglesia se establece, de acuerdo a la abertura paternal del Rey Jesús, Ministerio Internacional, sí, que vamos a evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Bajo esa cobertura está Camino de Dios y nuestro Padre Espiritual, también evangelizando, afirmando, discipulando y enviando. Y nosotros como iglesia también vamos a evangelizar, a afirmar y a discipular y a enviar a toda persona que el Señor envíe a este lugar de Nacajuca, a este recinto. Y Dios ha hablado que también va a traer personas de lejos, de lejos, de lejos. ¿Por qué? Porque si allá no les están dando la enseñanza, Dios los va a traer. No van a importar el kilometraje. Recuerda que les hemos enseñado, la reina de Saba, ella venía de lejos a escuchar la sabiduría del rey Salomón. 2.600 kilómetros en su carruaje, sin clima, engravada. ¿Cuántos viajes? Y no iba con las manos vacías, porque ya le llevaba una ofrenda de antemano. Tú no te puedes presentar en la casa de Dios si no ofrendas. Y ofrendar de varias maneras, ese es otro tema, pero acabamos de darle la ofrenda de alabanza, la ofrenda de adoración. Quizás alguno de ustedes viene ayunando, Señor, hoy domingo voy a presentar este ayuno, lo entrego al final del servicio. Eso también es válido. Si no lo has hecho, comiénzalo a hacer. Entonces te digo, hay dos formas, una renovando su mente y la otra por medio del discipulado. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Vamos a Mateo 28:9. Mateo 28:19. En Mateo 28:19 se le denomina ahí la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? En otra Biblia, en el versículo 20, en lugar de enseñándoles, dice: asegúrense de enseñarles, asegúrense de enseñarles. Es un trabajo del pastor, de los mentores, de los líderes, enseñarles a las personas nuevas. Y dice, y después bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El próximo mes de enero va a haber bautizos también, ¿sí? Vamos a bautizar ya a las personas que tienen que bajar. Dice, ¿cuál es el método bíblico para poder discipular a otros? Hay un método que habla la Biblia para poder discipular a otros. Y la Biblia te habla de la escuela griega y de la escuela hebrea. La Biblia te habla de la escuela griega y la escuela hebrea. En la escuela griega, entre otras características, está el modelo del estudiante. El modelo del estudiante es la clase. Son personas muy elocuentes que solamente hablan y no establecen el reino de Jesucristo. Y la otra escuela es la hebrea. Esta escuela fue la que Jesús tomó. El modelo del estudiante es el mentor. El modelo del estudiante es el mentor. Entre paréntesis le puedes poner ahí, es papá. Jesús utilizó este método hebreo. Vamos a Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14.
Dice, versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció, ¿a cuántos? Para que estuviesen con él, para enviarlos ¿a qué? A predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera, y para echar fuera, y para echar fuera, y para echar fuera. Entonces Dios ya te dio la autoridad, hijo. Ahora lo que tienes que hacer es ejercerla y que no tengas miedo, porque el Espíritu Santo mora en ti. No dejes que te engañe lo que estás viendo. ¿Sí? Entonces Dios nos manda a discipular, a ser líderes, y los líderes pueden ser discípulos de dos formas. Los líderes pueden ser discípulos de dos formas. Dios está estableciendo líderes aquí a través de la iglesia, el tabernáculo. Las dos formas son, la primera es líderes de vista y de palabra. En la primera son líderes de vista y de palabra. Y la segunda, líderes a través de las relaciones. Y nosotros vamos a trabajar el liderazgo a través de las relaciones. Que el líder se tiene que relacionar con las personas que Dios les ha puesto. Por eso hay una gran escasez de padres en el cuerpo de Jesucristo, porque un padre es un mentor que desea discipular a otro, porque un padre es un mentor. Ahora, tú podrás decir, ¿qué es un mentor? Escribe la pregunta, ¿qué es un mentor? Es uno que tiene la habilidad de identificar, es uno que tiene la habilidad de identificar y desarrollar el potencial de otro. El mentor debe de tener, entre otras, esta característica de tener la habilidad de identificar y desarrollar el potencial de otro. Nosotros como autoridad, Dios mismo instituyó 5 ministerios. Y de los 5 ministerios también se tienen que establecer en la iglesia. Y a unos va a colocar el Señor como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y a otros como maestros. La pregunta es, ¿cuál anhelas tú? ¿Cuál ministerio anhelas tú? Ya lo debes de saber. Al menos para el que tiene 6 meses, al que ya tiene 1 año, ya debe de saber cuál es el que anhela. Jesús estuvo 3 años enseñándole a sus discípulos. Entonces ya sabemos lo que es la característica de un mentor. Él es un consejero. Ahora vamos a ver qué es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? El discípulo es uno que aprende, es uno que imita, es uno que sigue detrás. Uno que aprende, uno que imita, es uno que sigue detrás. Entonces la Biblia habla del proceso del discipulado. Hay un proceso también establecido en esta iglesia. ¿Cuál es el proceso de una persona en su discipulado? Viene la persona, acepta al Señor como Jesús, como su Señor y Salvador. Y no va a estar viniendo nada más los miércoles y domingos, se le invita. ¿Quieres participar en el proceso de la iglesia? Para que no te quedes ahí 15, 20, 30 años. Dios te quiere preparar como buen soldado de Jesucristo para que le sirvas allá afuera. Algunos de ustedes van a estar aquí. Algunos de ustedes van a estar aquí adentro y otros van a trabajar afuera. La mayoría tiene que trabajar afuera. Entonces, viene aquí
¿cuál es el proceso de una persona en un discipulado? Número 1, negarse a sí mismo. Lo primero que tiene que hacer la persona es negarse a sí mismo y reconocer que necesita ayuda espiritual. Necesita ayuda espiritual, que no vas a venir tú con la Biblia y decir, sí, ya eso yo me lo sé, porque yo también te puedo decir, la Biblia dice que el diablo también se la sabe. Sí, y el diablo es un mentiroso que vino a hurtar, matar y a destruir. Por eso así está tu familia, así está tu casa, así están tus hijos, así está tu esposa. El diablo se ha encargado y conoce la Biblia. Y no basta con conocerla. Se necesita practicarla. Dice Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Versículo 34 al 36. ¿Ya lo tienen? Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Entonces, aquí está escrito claro, tú decides. Ahora, a nadie vamos a obligar a discipular. Lo que el Señor va a hacer y va a traer a esta iglesia, gente discipulable, gente que quiera, que esté en la disposición discipulable. ¿Por qué? Porque si no, tú solito te vas a ir de aquí. Hay gente, no es pretexto que porque tú seas una persona de edad o porque no sepas leer muy bien. Recuerda que Dios utiliza tu boca y utiliza tus manos. Aquí los títulos no valen nada en lo espiritual. Entonces el Señor lo que quiere son personas disponibles. ¿Sí? La pregunta es, ¿está disponible para el Señor? Porque si no está disponible, solito te vas a ir, vas a decir, ¿sabe qué? Es que ahí en esa iglesia, te piden mucho, pero si tú has leído bien la Biblia, es lo que pide el Señor. Y muchas veces de los que tú y yo salimos, ¿cuándo te discipulaste? ¿Qué pastor o ministro va a dar cuenta por ti cuando la Biblia dice que los pastores vamos a dar cuenta, los ministros vamos a dar cuenta, los sacerdotes de Jesucristo vamos a dar cuenta? Entonces allá, ¿quién va a dar cuenta por ellos si la gente allá afuera va al horario que ella quiere o que él quiere? Voy al horario de 8, voy al horario de 10, voy al horario de 12, ¿sí? Es como si tu hijo que tienes en la escuela dijera, voy a tomar clases de matemáticas aquí en la ranchería El Cedro. Español lo voy a tomar en la ranchería Lomitas. Ciencias voy a ir acá a la ranchería El Tigre. Biología la voy a llevar allá al Sandial, la ranchería El Sandial. No es así. Te tienes que ubicar en un lugar, así como en lo físico, como matrimonio, te estableciste en una casa. Sí, te estableciste en una casa. Tú y yo no somos gitanos para estarnos cambiando a cada rato, al menos que el Señor te mande. Al menos que el Señor me mande. Entonces dice aquí, Marcos 8, 34, 36, ya se lo leí, porque dice 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Era lo que decía ayer, el diablo lo que quiere de la persona no es tu cuerpo, porque ese viene del polvo y allá va a regresar. El Espíritu es de Dios, pero Él está acechando el alma de la persona, el alma de tu padre, el alma de tu madre, el alma de tu esposo, el alma de tu hijo. Por eso Dios manda, hay un mandato, ir y hacer discípulos. Y discípulos tienes que ver que vas a apartar tiempo. Así como en lo secular apartaste tiempo para el kinder, para la primaria, para la secundaria, para la prepa, pero la tradición que amarró a Jesucristo no discipula a nadie.
no discipula a nadie. Son las mismas personas enseñando lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Las mismas enseñanzas, los mismos cantos, y lo mismo. No hay una, ¿por qué? Porque nunca renovaron su mente. Mira lo que dice, vamos al punto 3. ¿Cuál es el otro proceso? Dice, tomar su cruz cada día. Y el tomar su cruz significa estar listos para morir. Hay una alabanza allá afuera que cantan, hay que morir para vivir. Y luego dice, entre tus manos está mi vida, Jesús. La pregunta es, ¿por qué no se la dan? O sea, nada más de boca, repito lo que me enseñaron, pero no lo aplico a mi vida personal. Entonces, hoy lo que Dios me manda a enseñarte, que tú, 7 cualidades de un buen mentor. Las 7 cualidades de un buen mentor. Habrá muchas más, pero yo te voy a dar 7. ¿Sí? Y te decía, ¿cuál es el mentor? El que aconseja, Aquí, dentro de la iglesia, hay un orden que unos son mentores, otros son líderes, otros son discípulos. Y la obligación del mentor es aconsejar. Entonces, la primera cualidad de un buen mentor es tomar iniciativa para dialogar. Tú como mentor, hijo o hija, tienes que jalar a la gente para deshacer todo argumento. Tienes que jalarla, porque si no la jalas, entonces no estás aplicando la autoridad de mentor. ¿Por qué? Porque dice, número 1, toma iniciativa para dialogar. O sea, le da dirección a la relación con sus discípulos. Le da dirección a la relación con sus discípulos. En lo secular, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, había un maestro de matemáticas que en ese tiempo nos daba álgebra, y nos saludaba, y de una vez al pizarrón explicaba el pizarrón, un ejemplo, llenaba todo el pizarrón, derivada de Y, derivada de X, y que por aquí, por acá. Ejercicio número 2, volví a hacer lo mismo, y nos decía, nos vemos la próxima clase. No había ninguna relación, él nada más iba a aplicar. ¿Sí? Entonces, no se trata que tú nada más hables como mentor, sino que te relaciones con las personas que el Señor te dio. Número 2, un buen mentor es un modelo de integridad. Un buen mentor es un modelo de integridad. El mentor no tiene miedo que le conozcan su vida privada. El mentor no tiene miedo que le conozcan su vida privada. Así como eres aquí en la iglesia, debe ser en tu trabajo y debe de ser en tu casa. Porque el mentorado te lo llevas a tu trabajo. Allá de tu trabajo debe de ser ejemplo, y también en tu casa debe de ser ejemplo. Mira el trabajo que te da Dios por servir, que seamos ejemplo en todo. Y no nada más es el ejemplo en la iglesia. Se ha acostumbrado que hay personas en otras denominaciones, vienen a la iglesia, y después de que se salen de la iglesia, de la reunión, se transforman en el hablar, se transforma en el vestir. Entonces ya no son ellos íntegros. Lo que Dios manda de un buen mentor es que no tenga miedo que se le conozca su vida privada. Allí esto no se lo digas al pastor.
Nadie nos debe de ocultar nada. Porque primeramente Dios ya lo sabe, Jesús ya lo sabe. Si al que ves le sacas vuelta, diría el Señor, cuando más a mí. Si se lo haces a Él, me lo haces a mí. Por eso debe haber integridad en cada uno de los mentores. Buen siervo fiel. Número 3, un buen mentor conoce su propia identidad. Un buen mentor conoce su propia identidad. Dios no quiere mentores inseguros. Dios quiere mentores seguros de lo que hablas y lo que enseñas. Pones el ejemplo tanto en tu casa, en tu trabajo, como aquí en la iglesia. ¿Sí? Número 4. Un buen mentor tiene una relación íntima con Dios. Un buen mentor tiene una relación íntima con Dios. Número 5. Un buen mentor debe de tener sabiduría. Un buen mentor debe de tener sabiduría. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Vamos a leer el 12 y el 13. El 12 y el 13, márcalo ahí. ¿Ya lo tienen? Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Número 6. Un buen mentor afirma a las personas de ser negativas a positivas. Un buen mentor afirma a las personas de ser negativas a positivas. Que la ovejita te va a llegar y te va a decir, pero es que mentor, es que fíjese que no puedo, es que fíjese que no tengo, es que fíjese, y pura excusa, y excusa. Tú como buen mentor le vas a enseñar que todo lo puedes en Cristo. Todo lo podemos en Cristo Jesús, todo lo podemos. Entonces, de palabras negativas, la tienes que llevar a palabras positivas. Afirmar a la persona en su identidad. Es la misma. Un buen mentor afirma a las personas de ser negativas positivas. Que las afirmes a la persona en su identidad. Que la afirmes a la persona en el área del trabajo. Y afirmarla en el llamado en Cristo. Y afirmarla en el llamado en Cristo. Porque Dios lo llamó antes de la fundación del mundo. Lo llamó como profeta. Creo que hemos estado hablando de esto. Antes de la fundación del mundo, a ti y a mí nos llamó el Señor como profeta, pero en Eclesiastés 7 dice, pero el hombre se torció, quiso hacer lo que él quiso, se fue por otro camino. Y número 7, un buen mentor debe de estar creciendo espiritualmente y físicamente, pero más espiritualmente. Un buen mentor debe estar creciendo espiritualmente en todo momento. Un buen mentor debe estar creciendo espiritualmente en todo momento. Un mentor no puede llevar a los discípulos a otro nivel si primero el mentor no ha ido a otro nivel. Repito,
Un mentor no puede llevar a los discípulos a otro nivel si primero el mentor no ha ido a otro nivel. O sea que no puedes hablar de lo que no has vivido. Es importante que el mentor esté leyendo libros, asistiendo a conferencias y trate con personas mayores espiritualmente que él. Es importante que el mentor esté leyendo libros, asistiendo a conferencias y estar con personas espirituales mayor que él. Segunda de Pedro capítulo 1. Vamos a Segunda de Pedro capítulo 1, 6 y 7. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Mira lo que dice aquí. ¿Ya lo tienen? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe la virtud. La virtud tiene que ver con la disposición, que tengas tu disposición. El día de ayer me daba gusto que casi todos los de la iglesia estaban trabajando en lo que se les recomendó. Eso es tener buena disposición, eso es ser buen discípulo. Dice, después de la virtud, conocimiento. El conocimiento, hijo, te lleva a madurar. El conocimiento te lleva a madurar. Después del conocimiento viene el dominio propio. Que tengas dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Que es lo que le falta a muchos discípulos en todo el planeta. Y a la paciencia, ¿cuál? La piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Lo que nosotros, los mentores, le vamos a dar a nuestros discípulos es el amor. Es el amor de Jesús. Por eso es necesario, sí, que aprendas que tienes que abrazar a una persona. Hay personas que durante muchísimos años o nunca recibieron un abrazo de su papá, de su mamá. Lo único que recibieron fue rechazo y regaño, rechazo y regaño, pero nunca. Por eso vienen a las personas y a veces sin hablarles tanta palabrería, pero con un abrazo la persona se siente, recibe algo. ¿Y cuál es? Son los brazos de Jesús, porque tú eres un instrumento escogido de Él. Son los brazos de Jesús. Entonces aquí vemos que el mentor debe de estar y creciendo. Por eso dice la palabra, añade a la fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Va añadiendo estos 8 puntos que un buen cristiano debe de tener. Y el otro, vamos al libro de Hebreos. Dice, ¿ya lo tienen? Dice el 11, acerca de esto tenemos mucho que decir. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Pero ¿cómo le vamos a decir a la gente si no quiere venir al discipulado? Mira, hijo, no basta con las 2 horas del miércoles, no basta con las 2, 3 horas del domingo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le dedicas al faraón de lunes a viernes? 8 horas, 5 por 8 son 40. Y al Señor a la semana 4. O sea que hay un desbalance. Por eso cuando el Señor manda ir y hacer discípulos, en otras palabras, el Señor te está invitando que vengas a la escuela de Él. Y es un tiempo que aquí se estableció en la iglesia, que sea los domingos después del servicio normal, para que estén todos y que no haya ni excusa ni pretexto, que entre semana es que yo salgo a las 8, yo salgo a las 10, y por aquí, por acá, ¿sí? O que el sábado no puedo, el sábado en la tarde tengo que hacer esto. El domingo, que sea el domingo. Entonces, dice aquí, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya mentores, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido,
Por eso una persona que ya está en un año aquí en esta iglesia apostólica y profética, ya en un año deja de ser niño. En un año tú ya tienes que dejarte de tus niñerías y empezar a ser un buen discípulo de Jesucristo. Dale una ofrenda de aplauso al Señor. Por eso dice aquí la palabra, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. A un bebé, ¿qué se le da? No le vas a dar un bistec porque lo vas a matar, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces a ti se te empieza a señalar, se te empieza a enseñar lo básico. Versículo 13, mira lo que dice, y todo aquel, ahí entran aquellos que no quieren salir de sus niñerías, y todo aquel que participa de la leche es que es inexperto, subrayale en la Biblia, es inexperto en la palabra de justicia, porque es. Entonces un niño no puede cuidar a otro niño. Puede venir un niño, o sea, en lo físico puede venir una persona de 30, 40, 20 años, 50 años, 60 años, pero espiritualmente es un niño. Y un niño no puede cuidar a otro niño. Por eso tienes que renovar la mente, tienes que dejar que se te conduzca de acuerdo a la palabra de Dios, no es a mi conveniencia. Por eso traes la Biblia y se te enseña conforme a lo que Dios estableció, con lo que Dios estableció con sus discípulos. Entonces, mira lo que dice más adelante, versículo 14. Pero el alimento sólido es para todos los que han alcanzado, ¿qué? La madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué? Ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, en el discernimiento del bien y el mal. No me acerco contigo porque esto no es de Dios, no debo de escuchar eso, mejor me alejo. No, aquí están hablando de robar, aquí están hablando de pecar, no, mejor me alejo, no me quiero contaminar. Pero si tú comienzas a estar en esa unión, vas a estar atrapado por el enemigo. Dios te puso delante de la fundación del mundo que ibas a ser un profeta, que ibas a ser un líder, pero por enrolarte con las cosas humanas, el diablo te atrapó. Recuerda que Jesucristo dijo que tú y yo fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas, trasladados, es cambio de posición espiritual, de las tinieblas al reino de Jesucristo, al reino de Jesucristo, al reino de Jesucristo. Y ahí es lo que tenemos tú y yo que hablar. Dale una fuerte aplauso al Señor. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, o sea, a la madurez, no echando otra vez el fundamento. Tú como líder, en el primer año, ya que para que estés para discipular a otro, tú como líder no puedes pasar al segundo nivel si no sabes los fundamentos de Cristo. Y ahí están escritos. Es obligación tuya que te los tienes que conocer. Si no, se te tiene que regresar. O si no, lee el manual. ¿Cuáles son? Dice aquí, dejando los rudimentos a la doctrina de Cristo. Vamos hacia adelante. Número 1, arrepentimiento de obras muertas. Ese es el primero, la enseñanza que tú vas a llevar en la iglesia de Jesús. Arrepentimiento de obras muertas, que tú te arrepientas de esa mala manera de vivir. Por eso decía Juan Bautista y Jesús, arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Lo que pasa es que hay muchos cristianos que se dicen cristianos, ya se bautizaron, pero siguen haciendo lo que no deberían de hacer. Dice, arrepentíos de obras muertas. Número 2, es fe. ¿Qué es la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si Dios ya te dijo que te va a ayudar, que va a sacar adelante
tu vida familiar con tu esposo, con tu hija, ve tu problema resuelto. Si tú estás endeudado, ve tu problema resuelto. Deja de quejarte, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que tenga, dice, crea que la hay. Dice, número 3, la doctrina del bautismo. Bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo. Aquí nada más está el agua, pero también es necesario que sepas que hay otro bautismo. Por esto a un niño no se le debe de bautizar. A un niño ¿qué va a saber de esto? La religión quiere matar la revelación, pero no, la revelación para eso está, para deshacer las obras del diablo. Número 4. La imposición de manos. Tú debes de saber por qué la importancia de la imposición de manos. Número 5, la resurrección de los muertos. Y número 6, el juicio eterno. Tú no puedes, tú que estás llevando estos fundamentos de Cristo, que es la primera, no puedes pasar al segundo nivel si no lo sabes, porque entonces ¿qué le vas a decir a una persona nueva? ¿Qué le vas a decir? Date cuenta de la importancia. Entonces es necesario, posiblemente a ti como líder o quizás como mentor ya se te olvidó, pues entonces tienes que escudriñar, ¿sí?, en lo que resta del año para que comiences tu buen discipulado, tu buen mentorado, tu buen liderazgo, que sepas los fundamentos principales, porque tienes que dejar de ser niño. Por eso hay personas en otras iglesias, que no quiero que sea aquí, hay personas a veces que tienen 15 o 20 años y siguen siendo niñas. Y hay personas que tienen apenas un año y ya se saben todo eso, y ya conocieron más, y ya conocieron todo aquello, y ya empezaron a ganar almas, ya empezaron a trazar bien la palabra. Recuerda que la salvación es personal, y esto no es por familia, esto es individual. Va a haber algunos que no se van a querer discipular. No los obligues, yo no los obligo, no se van a ir de la iglesia porque no están pecando, pero simplemente ellos dijeron, Señor, yo me conformo con el 6. Pero yo cuando vine a los pies del Señor dije, yo no me conformo con el 6, yo quiero el 7, yo quiero el 8 y quiero el 9. Vemos las bendiciones de nuestro Padre allá en Ciudad Mante. Ah, qué bonito lo que están comprando, qué bonito lo del autobús, pero ahí hay un sacrificio. Vemos lo de nuestro siervo de Miami, todo lo que se está haciendo allá. Me decía el apóstol Román, me decía, hijo, fíjate que ellos tienen allá como una tienda grande, como las que tenemos hoy aquí, pero es para darles alimento a las personas que vienen necesitadas. Son 30, 40 de esos que están llenas de leche, cuanta cosa, pero ¿por qué? Porque Dios lo ha provisto. Dios lo ha provisto. Entonces nosotros vamos para allá, pero las cosas no las podemos hacer solos. Por eso Dios manda que en cada iglesia se levante el liderazgo. Dios no obliga a nadie, pero si te quieres pasar con 6, con el 6 vas a quedar. Pero aquellos que quieran el 8, que quieran el 9, de seguir en adelante, Dios te va a decir, si en lo poco eres fiel, te mando a otro estado. Y si en ese estado fuiste fiel, te vas a ir a otro país. Te vas a ir a España, te vas a ir a Inglaterra, te vas a ir a Alemania. O sea, allá también hay que trazar la palabra. Pero necesitamos líderes eficientes, mentores eficientes. Quiero terminar con esto. ¿Cuántos están disponibles para continuar o para iniciar el liderazgo? Señor Jesús, toma la foto, las manos que están levantadas. Sí, Señor, voy a obedecer. ¿Quiere el Señor que se pongan de pie? La mano levantada y el brazo levantado y la mano levantada hacia arriba, porque el Señor está arriba. Así va a ver tus huellas, hijo.
levanta tu brazo y dobla tu manito, dice el Choco, hacia atrás, para que sea tu huella, para que sea tomada esa foto. Ángel, están tomando la foto. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos.